Le fallé a Dios. Hice algo que no tenía que hacer, vi algo que no tenía que ver, probé algo que no tenía que probar. Tal vez ese es tu caso el día de hoy. Hiciste algo y ahora ya no sabes qué es lo siguiente. Ya no sabes si Dios te va a perdonar, ya no sabes si Dios te va a recibir o qué es lo que te toca, ¿verdad? Y a veces, haberle fallado a Dios, ya siendo seguidor de Él, tal vez ya habiendo visto milagros, ya habiendo sentido su gracia, se vuelve frustrante, ¿verdad? Porque tal vez podemos tener esa idea de que al seguir a Dios no vamos a tener problemas, o que no van a venir tentaciones y que Satanás solo va a decir como, ay, es cristiano, no lo toquemos, ¿verdad? Pero a veces no es así, o la mayoría de veces no es así, y hasta a un discípulo de Jesús le pasó. Pedro, él había visto cómo Jesús había hecho milagros, vio cómo Jesús había hecho que ciegos vieran, que cojos caminaran, Jesús había levantado muertos de la tumba y aún así, él negó haberlo conocido. Imagínense eso. ¿Cómo se sintió Pedro después de eso? Y hay una historia en Juan 21, la última historia que cuenta Juan en su evangelio. Es que Pedro, junto a otros discípulos, estaban pescando. Y algunos lo utilizan para, no sé, decir como que Pedro estaba volviendo al pecado, que tal vez no creía que Jesús había resucitado. Pero yo creo que en realidad era más que Pedro no sabía qué hacer y regresó tal vez a la única cosa que sí sabía, que era pescar. Era lo que hacía antes, ¿verdad? Y probablemente tenía dudas de qué iba a pasar después, ¿verdad? Si Jesús todavía lo iba a aceptar, si en realidad era perdonado, porque tal vez sí había creído que Jesús había levantado, así como tú el día de hoy. Sabes que Dios existe y sabes que Él se levantó de la tumba. Pero tal vez no es eso lo que te preocupa, es que tú dejaste a Dios, ¿verdad? Pedro pudo haber ayudado a Jesús y no lo hizo. Así que hoy te traigo 3 cosas que puedes hacer cuando tal vez le fallaste a Dios o antes de fallarle a Dios, para tener noción de eso. Y creo que esto es algo a lo que puedes regresar y regresar, porque estos 3 puntos creo que se complementan súper bien, así que pues ve los 3. Así que empecemos con el primero. Y es que no eres inmune. Y seguir a Jesús no te quita los problemas, no te hace inmune a las tentaciones, incluso no te hace inmune a caer de vez en cuando. Y Pedro creo que es el mejor ejemplo de eso. Y como te dije antes, él seguía a Jesús y aún así pecó. Y veamos un ejemplo más sencillo. No sé si ubicas a Spider-Man, bueno, uno de mis superhéroes favoritos, especialmente la versión de Andrew Garfield. Te podría decir que esa es la mejor. Pero la cosa es que en su segunda película, pues ya era un héroe, ¿verdad? Spider-Man. Pero aún así no pudo salvar a su novia. Su heroísmo, aún siendo como uno de los mejores superhéroes, y en ese universo probablemente el único, no logró salvar a su novia. Así que no importa, tal vez ya eres un héroe, tal vez predicas, no sé lo que hagas, pero seguir a Jesús no te va a hacer inmune. Van a seguir habiendo problemas. Y es probable que caigas de vez en cuando. Pero aquí es cuando entra una historia que a mí me encanta. Es una historia que contó Jesús, y es que había un religioso, estaba en el templo, estaba pues adorando según él, pero para Dios eran solo palabras, porque él sabía lo que estaba dentro de él. Pero el hombre estaba ahí con tal vez las manos en alto, adorando, tal vez hablando en lenguas, no sé. Y cuando vio que entró un recaudador de impuestos, en ese entonces el recaudador de impuestos probablemente, los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Eran mentirosos, eran ladrones, era gente en la que no podías confiar, pecadores, de seguro. Entonces el religioso lo vio y dijo, Señor, gracias porque no soy como ese. Y el recaudador de impuestos llevaba tanta culpa que no pudo entrar al templo, se quedó afuera. Bueno, en el altar, digamos que sí, no pudo entrar. Y solo se golpeaba el pecho. Y lo único que podía decir era, perdóname. Y no se sentía digno. Y se humilló. ¿Y sabes qué dijo Jesús después? El único que salió justificado ese día fue el recaudador de impuestos. Porque, ¿sabes?
las personas que son como ese recaudador de impuestos, que reconocen que no son perfectas, que reconocen que tienen culpa, que reconocen que no pueden por ellos mismos, que reconocen que necesitan una salvación y que no son salvos por sus propias obras. De ellos es el reino de los cielos, porque a ellos son los que Dios quiere llenar. Y Dios solo puede llenar un corazón que está vacío, un corazón que está necesitado. La salvación es solo para alguien que está en peligro. Así que para ser perdonado, para ser lleno por Dios, para ser un discípulo, no tienes que ser perfecto. No tienes que tenerlo todo resuelto. Lo único es humillarte y pedir perdón y reconocer que no puedes por ti solo, que necesitas a alguien más, que necesitas a Dios. Así que eso es lo primero. Lo segundo, y aquí ya quiero entrar a la historia de Pedro, ¿verdad? Estaba pescando junto a los otros discípulos y aquí hay un gran mensaje que tal vez va a ser el próximo video. No pescaban nada. Y pasaron toda la noche intentando conseguir algo. Y en eso llegó un hombre en la playa y los llamó hijitos. Era Jesús. Y los llamó hijitos. Y lo busqué en otras versiones y decía amigos, muchachos. Pero me gustó en Reina Valera, que decía hijitos. Y pensemos un momento quiénes estaban en la barca. Los discípulos. Y sabes, Pedro negó a Jesús, pero todos los demás huyeron. Y sobre todo, esto es lo que lo hace más pesado todavía. Ellos le habían dicho a Jesús que si iba a subir a la cruz, ellos iban a ir con él. Y lo abandonaron en el momento en el que más lo necesitaban. ¿Verdad? Jesús iba a morir. Pero aún así él regresó y los llamó hijitos. Por sus hijitos me mandó el día de hoy. A recordarte que no importa qué hayas hecho. No importa. Él te sigue llamando hijo. Y nunca vas a dejar de serlo, no importando lo que hagas. Él me mandó a recordarte que eres hijo del Rey del universo. Y nada lo que hagas lo puede cambiar. Él ya fue perfecto por ti. No tienes que serlo ahora. Solo tienes que arrepentirte y pedir perdón. Y Él te va a perdonar. Y te va a seguir llamando su hijo. Y ahora el tercer punto. Inicialmente iban a ser solo dos, pero vean que, esto me ha bendecido muchísimo. Mateo capítulo 1 es la genealogía de Jesús, los primeros versículos. Todas las personas que hubieron desde Abraham, bueno, no todas, pero la mayoría de personas que hubieron desde Abraham hasta Jesús. Y, que podría parecer aburrido, ¿verdad? Hay genealogías, pero después de esto, no te vas a volver a saltar una genealogía, porque Veamos el asunto. En esta genealogía algunos nombres conocidos, como Abraham, el héroe de la fe, como David, el hombre conforme al corazón de Dios, el que venció a Goliat y fue un gran rey de Israel. Pero al igual que como hay héroes, hay personas que no eran héroes, como Manasés. Era el hijo de Ezequías. Eran reyes de Judá, ¿verdad? Entonces Ezequías quitó altares, ¿verdad?, de dioses paganos. Pero Manasés levantó esos altares otra vez. E hizo imágenes, hizo cosas terribles. Y aún así, Dios los utilizó a los dos para traer al Mesías, para cumplir esa profecía que un día iba a venir la salvación. ¿Qué estás diciendo, Juanfer? Que Dios va a utilizar los momentos bajos y va a utilizar los momentos altos para cumplir ese milagro, para cumplir tu propósito en esta tierra. Así que tal vez si en esta temporada has estado peleando con alguna tentación, con algún pecado, quieres cambiar de actitud, quieres crear nuevos hábitos y no lo logras, déjame decirte que Dios lo va a utilizar también. Y sabes, un día vas a poder ver tu libertad. Y no solo va a ser que tú la vas a poder vivir y disfrutarla, sino que va a ser un testimonio para otras personas. Y vean cómo se cumple esto en la vida de Pedro, porque en Hechos capítulo 2 ya pasó unos 30 días después de que Jesús ascendió al cielo. Bajó el Espíritu Santo
y fue el día de Pentecostés. Todos estaban en una casa y estaban los discípulos de Jesús, los 11 que lo habían dejado. Entre esos estaba Pedro también, y los llenó el Espíritu Santo. Y Pedro se echó un mensajón, no por largo, sino fue tremendo, fue increíble el mensaje. Te lo dejo de tarea, Hechos capítulo 2. Y no solo eso, sino que luego de que Pedro predicó, vieron a 3000 personas ser salvas, que le entregaron su corazón a Jesús. Y vean qué increíble, el mismo hombre que había negado 3 veces a Jesús estaba viendo a 3000 personas convertidas luego de predicar. Imagínate que le hubieran dicho eso a Pedro cuando estaba allí pescando con dudas. Y hoy te lo digo a ti, que tal vez estás pescando, tal vez no sabes qué viene después. Lo único que sé es que Dios tiene algo grande para ti. Porque si sigues respirando, si sigues, mientras me estás viendo aquí, en este video, Dios está preparando algo para ti. Dios no ha terminado tu historia. Grandes cosas vienen para ti. Yo estoy emocionado de ver lo que el Señor tiene preparado para ti. Dios no ha terminado contigo. Vas a ver algo grande. No tienes que ser perfecto. Él ya fue perfecto por ti. Y ahora te llama hijo y tiene un futuro increíble para ti. No vas a poder evitar los problemas. De eso no se trata. Cuando estás con Dios, los puedes transformar. Y tengo un video donde entro directo a esa idea de cómo puede que tengas problemas, pero Dios va a traer maravillas. Dios los va a transformar. Así que da clic acá y checa ese video, suscríbete al canal y pues déjame un comentario. ¿Qué te habló Dios el día de hoy? Nos vemos.